Buenas tardes, mi grupo está conformado por María Camila Cruz Urrea, Andrea Carolina Cerrato Rodríguez y quien les habla, Heidi Yurani Melo Castro. Somos estudiantes de Administración Salud Ocupacional, tercer semestre. En el día de hoy nos corresponde explicar un ejercicio de tablas de frecuencia de datos agrupados puntualmente. El ejercicio es el siguiente. En una empresa, en la sección de recursos humanos, desea entregar un regalo a los hijos de los trabajadores menores de 10 años. Para eso, le solicitó un cuestionario en el que una de las preguntas corresponde a estas. Con los datos siguientes, presente una tabla de frecuencia adecuada. Bueno, los datos eran los que estaban anteriormente. Ya aquí los graficamos. Sí. En la siguiente columna encontramos los datos de las edades de los hijos de los trabajadores. En la siguiente columna, la frecuencia absoluta, encontramos las veces que se repiten las edades de estos niños. De 1 año hay 7 niños, de 2 años hay 9 niños, de 3 años 7 niños, de 4 años hay 5 niños, de 5 años hay 10 niños y así sucesivamente. En la siguiente columna, para una suma total de 70 niños. En la siguiente columna encontramos la frecuencia absoluta acumulada, en la cual consiste en tomar el primer número de la frecuencia absoluta y irlo sumando de una manera en zigzag, es decir, 7 más 9 da igual a 16, 16 más 7 da igual a 23, 23 más 5 da igual a 28, 28 más 10 da igual a 38 y así sucesivamente. Para saber que nos ha quedado bien hasta ahí el ejercicio, el último resultado nos debe dar igual al total de la frecuencia absoluta. En la siguiente columna encontramos la frecuencia relativa, la cual sacamos cogiendo la frecuencia absoluta y dividiéndolo en el total de frecuencia absoluta, es decir, cogemos el 7, lo dividimos en 70 y esto nos da 0,1. Para la siguiente cogemos el 9, lo dividimos en 70 y esto nos da 0,12. Para la siguiente cogemos el 7, lo dividimos en 70 y esto nos da nuevamente 0,1. Luego cogemos el 5, lo dividimos en 70 y esto nos da 0,07. Y así sucesivamente lo hacemos con el resto de números. Luego en la siguiente columna encontramos la frecuencia relativa acumulada, la cual sacamos cogiendo el primer número de la frecuencia relativa y luego vamos a sumar esto de forma de zigzag nuevamente, es decir, cogemos el 0,1 y lo sumamos con el 0,12, esto nos dará 0,22, este 0,22 lo sumaremos con el 0,1 y esto nos dará 0,32. Este 0,32 lo sumamos con el 0,07 y esto nos da 0,4 y así lo hacemos sucesivamente. Para saber que la frecuencia relativa nos da de forma correcta, esta nos tiene que dar como resultado 1. Igualmente, para saber que la frecuencia relativa acumulada nos da correcto, esta nos tiene que dar también 1 en la última casilla. El porcentaje. Para sacar el porcentaje, cogemos la frecuencia relativa y la multiplicamos por 100. Es decir, cojo el 0,1 y lo multiplico por 100, esto nos da 10. Luego cojo el 0,12 y cojo el 0,12, lo multiplico por 100 y esto nos da
12,85. Luego cojo nuevamente el 0,1, ya había dicho que lo multiplicaba por 100 y esto nos da 10. Luego cojo el 0,07, lo multiplico por 100 y esto nos da 7,14 y así sucesivamente hasta que terminemos toda la tabla. Para saber que el porcentaje nos da de forma correcta, al final la sumatoria de todos nos tiene que dar 100, que esto representa el 100%. Luego en la siguiente columna ya encontramos los grados. Para sacar los grados, cogemos nuevamente la frecuencia relativa y esta la multiplicamos por 360. Es decir, cojo el 0,1, lo multiplico por 360 y esto nos da 36. Luego cojo el 0,12, lo multiplico por 360 y esto nos da 46,28. Nuevamente cojo el 0,1, lo multiplico por 360, luego cojo el 0,7, lo multiplico por 360 y esto nos da 25,71. Luego cojo el 0,14, lo multiplico por 360 y esto nos da 51,42 y así sucesivamente hasta que terminemos de completar la tabla. Para saber que los grados nos quedó correctamente, nos tiene que dar como sumatoria 360. En el siguiente gráfico representamos los datos con su debida frecuencia, es decir, que según los datos recolectados, los hijos de los empleados encuestados tienen la siguiente edad. 7 niños tienen de a 1 año, 9 niños tienen de a 2 años, 7 niños tienen de a 3 años, 5 niños tienen de a 4 años, 10 niños tienen de a 5 años, 6 niños tienen de 6 años, 8 niños tienen de a 7 años, 4 niños tienen de a 8 años, 8 niños tienen de a 9 años y 6 niños tienen de a 10 años. En este gráfico observamos el porcentaje obtenido según la tabla de frecuencia anterior. Este quiere decir que el 10% de los niños tienen 1 año, el 13% de los niños tienen 2 años, el 10% de los niños tienen de a 3 años, el 7% de los niños tienen de a 4 años, el 14% de los niños tienen de a 5 años, el 9% de los niños tienen de a 6 años, el 11% de los niños tienen de a 7 años, el 6% de los niños tienen de a 8 años, el 11% de los niños tienen de a 9 años y el 9% de los niños tienen de 10 años. Terminado este ejercicio, concluimos que la edad que más se repitió fue la de 5 años, puesto que resultaron 10 niños teniendo esta edad. Muchas gracias, espero nos hayan entendido el ejercicio.